Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 61 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con nuestro sistema de gestión de ventas. Ya en el video tutorial anterior generamos el módulo de los vendedores, ¿cierto? Vimos cómo podíamos agregar vendedores, vimos cómo podíamos generar el listado de los mismos vendedores y cómo poder editar su información. Vimos también que cada vez que mostráramos un vendedor teníamos que mostrar a qué supervisor pertenece ese vendedor, que es un dato muy importante a tener en consideración. Ujú. Entonces, si por ejemplo, si revisamos un poco lo que nosotros hicimos la semana pasada, o en este caso en el video tutorial pasado, perdón. Por cierto, quien no conoce mi página web, acá la tienen, ¿cierto? www.cesarcancino.com. Acá tenemos la aplicación. Voy a cambiarme acá yo de... Este es el que estoy usando. Aquí está el módulo de vendedores, ¿cierto? Entonces acá teníamos que podíamos ver los vendedores, ¿cierto? Y podíamos revisar a qué supervisor pertenece cada vendedor. Un dato muy interesante a tener en consideración. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el módulo de supervisores. ¿Ok? Que por ahí también es un tema bastante interesante, ¿cierto? Que nos va a permitir trabajar de manera eficiente. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña funcionalidad también que nos va a permitir ordenar un poco esto. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador por ahí, entonces vamos a... Oye, aquí me agarraron con el primer video del curso de Google Maps. Ya. Acá estamos. Video 1, este es, sí, video 61. Vamos a abrir el class, correcto, y vamos a abrir el archivo vendedores. Además está decir que acá no estamos usando patrones como MVC ni nada de eso, sino que la idea es mostrarte simplemente la lógica de funcionamiento. Entonces, acá tenemos el listado de vendedores, ¿cierto? Cargados en un ciclo. En este caso en un ciclo for a través de la variable datos que trae los datos que vienen del método getVendedores, ¿correcto? Nada nuevo, todo eso ya lo sabemos. Entonces, si nosotros vamos al archivo class y buscamos, ¿cierto? El getVendedores, ahí está. Ahí tenemos el método. Ahí está el método, ¿cierto? Con el que nosotros vamos a cargar la información para poder trabajar de manera eficiente. ¿Cierto? Acá la tenemos y no hay ningún tipo de problema. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es que ordenemos un poco el tema de los vendedores. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Aquí en la interfaz gráfica de trabajo vamos a colocar un pequeño select acá arriba, aquí en esta zona donde tengo el mouse, para poder ordenar en los vendedores. Mira, fíjate, vamos a hacerlo ahora. Vamos a colocar, esta es el TR donde están los registros del encabezado, ¿cierto? Acá comienza y acá termina. Entonces, aquí vamos a crear un, en este caso lo vamos a crear arriba. Vamos a crear un encabezado acá con un TD. Al TD le vamos a colocar un cool spam de 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos para que se pueda alinear. Cool spam 6. Vamos a alinear esto a la izquierda. ¿Y qué es lo que vamos a colocar acá adentro? Vamos a colocar un select. En este caso un select con un ID, por ejemplo, llamado valor. Bien. Y aquí vamos a colocar, ojo, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a colocar un código PHP, vamos a colocar un option con un valor 0 que diga seleccione. Y acá adelante del select, aquí en esta zona, vamos a colocar un texto que diga supervisor. ¿Cuál es la idea? Mira, fíjate. La idea es que cuando el usuario seleccione acá, en este caso algún supervisor, a través de un evento onChain solamente se le van a mostrar los vendedores asociados a determinado supervisor. Es un poco un tema para darle más orden a esto, ¿cierto? Que nos va a permitir trabajar de manera más ordenada. ¿Ok? Entonces, el hacer esta funcionalidad nos va a obligar a nosotros a cambiar un poquito la consulta y el método que utilizamos, ¿cierto? Pero
Perdón, pero no es tanto tampoco. Entonces vamos a separar un poco eso al final del select con un HR para que quede un poquito más separado ahí, ¿cierto? Entonces la idea es que la persona elija el supervisor. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer acá? Es crear un método, ¿cierto? Para que aquí en el select se me muestren todos los vendedores. Entonces si vamos a ver los métodos que ya tenemos creados acá, en este caso tenemos creado, en este caso, el get vendedores, ¿cierto? Tenemos creado el get vendedores por ID. Tenemos creado el get supervisores, ahí está, ¿cierto? Get supervisores. Tenemos creado también, vamos a ver, tenemos creado el add vendedor, ¿cierto? El edit vendedor. Entonces podríamos también ordenar un poco las cosas acá. Podríamos tomar este método get supervisores, sacarlo de acá, lo acabo de cortar, y ponerlo acá abajo. Entonces podríamos ordenar el código de la siguiente forma, en el sentido de que, por ejemplo, podríamos hacer acá un comentario para ir marcando un poco la zona del código. Entonces podríamos decir que esta zona es de vendedores. Entonces aquí van a ir todos los métodos de los vendedores. Copiamos esto y vamos acá al final. Hasta acá sería vendedores. Entonces podríamos colocar aquí, por ejemplo, fin vendedores. Luego podríamos colocar aquí que esto es de los supervisores. Supervisores. Y acá abajo también que ya se termina el tema de los supervisores. Fin supervisores. Bien, un poco ahí para tener ordenadito nuestro código, ¿cierto? Si ahora actualizamos el navegador no deberíamos tener mayores problemas, ¿cierto? Entonces aquí se nos muestra el mismo script, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema, pero ya tenemos un poco más ordenado nuestro código. Si vemos el módulo de supervisores, todavía no tenemos nada construido ahí. Si revisamos los archivos con los que estamos trabajando, tampoco tenemos nada construido asociado a los supervisores, entonces tenemos que hacerlo. Pero, por ejemplo, podríamos ocupar este método que teníamos para mostrar la información de los supervisores, en este caso el ID supervisor, el nombre, el correo y el teléfono, y lo podríamos cargar, ¿cierto?, a través de la instancia de la clase con la que estamos trabajando, que me imagino se debería llamar trabajo exactamente. Lo que pasa, muchachos, a veces me confundo porque la verdad estoy haciendo tantas aplicaciones a la vez que se me olvida lo que hice en la anterior. Entonces tengo que irme refrescando en cada video. Entonces acá donde está el select, donde está el option, vamos a colocar, por ejemplo, acá arriba en esta zona antes del select, vamos a colocar que, por ejemplo, la variable super va a ser igual a qué cosa, a la instancia, en este caso, de la clase trabajo, con el método getSupervisores. ¿Por qué acá arriba del select y no dentro directamente? Porque esto nos permite por ahí, si es que tiene algún error la consulta del método getSupervisores, lo podamos imprimir en pantalla. Si lo colocas dentro de un select, en los options no se te imprime en pantalla. Yo lo he probado y la verdad ha sido un dolor de cabeza, entonces siempre coloco el método antes. Me imagino que más de alguno de ustedes le tiene que haber pasado eso. Entonces acá ya simplemente podemos generar nuestro método for, en nuestro ciclo for, perdón, con i igual a 0 y menor que size of, ¿cierto?, de la variable super, e incrementamos i, ¿cierto? Y acá entonces generamos que se muestren los options, perdón, presioné el control A. Acá generamos que se muestren los options, ¿cierto?, asociados al listado de supervisores. Sin embargo, vamos a hacer otra cosa más. Miren, como la idea es que desde aquí, desde este select, vamos a enviar un campo, un valor por la URL para cargar el supervisor, por lo tanto lo vamos a manejar de la siguiente forma. Vamos a colocar dentro del ciclo un if, else, y vamos a preguntar aquí si existe el valor vía get, que por ejemplo se podría llamar, qué sé yo, se podría llamar, no sé, S por ejemplo. Entonces, si es así, aquí vamos a cargar una cosa y acá vamos a cargar en realidad lo mismo con una variante. Entonces, vamos a hacerlo acá arriba primero. Vamos a cargar un option con un value y un title, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea? Aquí va a ir el nombre del supervisor, entonces echo super y nombre,
Luego podríamos ir copiando y pegando, ¿cierto? Acá el nombre en el title también. No recuerdo cómo se llama el campo, entonces lo voy a ir a buscar acá, a la tabla. Vamos a ver, vamos a entrar acá al phpMyAdmin. No me acuerdo si le puse IDE o le puse IDE Supervisor. Entonces, vamos a ver, este es el sistema de ventas. Y la tabla Supervisor, aquí la tenemos. Aquí está. ¿Tenemos algún registro creado? Sí, Pedro Menares y María Mardones, exactamente. Entonces, el IDE Supervisor es el campo que necesitamos. Entonces acá pegamos en el value y en lugar de nombre decimos IDE Supervisor. ¿Cuál es la idea? La idea es que si existe el valor por URL se carga esto y si no se carga exactamente lo mismo. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Es que en el caso de que la condición que pregunta si existe el valor URLs, ¿verdad? Entonces vamos a decir acá, vamos a tener que hacer otra consulta acá adentro, ¿cierto? Otra condición para preguntar si en este caso el valor que viene por la URL es igual a alguno de estos que viene acá, quede el option marcado, que es un poco lo que se hace generalmente en los módulos de edición. Mira, fíjate, vamos a colocar acá un... Ahora que quizás no entendiste lo que dije, pero ahora que lo veas funcionando me vas a entender. ¿Cuál es la idea acá? Acá vamos a preguntar, fíjate, si el valor que viene vía get, vamos a copiar acá, es igual a qué cosa. Aquí vamos a colocar el corchete final. Si es igual a qué cosa, a super, y cierto, y de supervisor, entonces se va a cargar esto mismo que tenemos acá, lo mismo, exactamente lo mismo, acá adelante y acá abajo, pero la diferencia es que si esta condición es verdadera, le vamos a agregar al option la propiedad selected, igual a selected. Entonces, por ejemplo, fíjate en lo siguiente, mira, si yo ahora lo pruebo esto, por ejemplo acá, ahí se debieran cargar los supervisores, ¿correcto? Pero fíjate si yo le paso el valor S por la URL, S igual a 1, por ejemplo, ahora me queda marcado, ¿cierto? Pedro Menares, y si en este caso paso el número 2, me queda marcado María Mardones. Si paso alguno que no existe, por ejemplo, simplemente quedaría sin marcar acá y no me mostraría nada. También podrías manejar ese error tú sin ningún tipo de problema. Entonces ya con este pequeño código que hicimos acá ya podemos seguir trabajando, ¿verdad? Validamos, ¿cierto?, que existe el valor primero y si es así, hago el if else dentro, si no, lo muestro tal cual. Ok, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que corregir acá que cuando yo elija un vendedor, ¿verdad? Me envíe el valor por la URL y me muestra acá los valores asociados solamente a ese vendedor. Entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para generar que funcione. Entonces vamos a presionar acá en vendedores. Y la idea primero es asignarle el método acá para que a través de un onChain me envíe el valor por la URL. Entonces para eso nosotros, perdón, vamos a ocupar una función JavaScript, la cual vamos a asignar acá en este caso al tag select. Vamos a cargar, por ejemplo, a través de un evento onChain, es decir, cuando se elija algún valor del select. Entonces, cuando eso suceda, ¿verdad? Lo que va a suceder es que se va a enviar por URL un llamado a la función. Bueno, no se va a enviar nada por URL, sino que vamos a llamar a una función JavaScript que va a enviar un valor por la URL. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, envía super, vamos a llamar esa función. ¿Qué parámetro va a recibir? ¿Verdad? Puede recibir varios parámetros, ahora lo vamos a ver. Vamos a construirla primero esta función. ¿Dónde deberíamos construirla nosotros? Acá arriba en el head o en algún documento JavaScript que tengamos desarrollado. Vamos a ver, no sé si teníamos un JavaScript acá, no tenemos ninguno, vamos a crear uno. Entonces vamos a crear un archivo de tipo JavaScript y lo vamos a guardar acá en la raíz en un directorio, por ejemplo, llamado JS. Lo vamos a llamar funciones.js y acá vamos a crear nuestra función function envía super. Perfecto. Recuerda que debes incluir el JavaScript acá en el head de tu aplicación. Entonces aquí decimos script type text JavaScript y a través del src llamamos a JS
funciones.js, ¿cierto? Entonces ahora en el funciones vamos a probar primero, ¿cierto? Que cuando se elija algún valor acá del select, se llame esta función. Una de las maneras más rápidas de probarla es colocándole, por ejemplo, un alert con cualquier cosa. Entonces si actualizas ahora y modificas algún o eliges algún valor acá, por ejemplo, Pedro Menares, me dice hola, perfecto. Si elijo selecciones, igual me dice hola, ¿cierto? Y ahí ya esto es una indicación, un indicador que el onChain, llamando a la función JavaScript que está en el archivo funciones, está funcionando de manera correcta. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Que en lugar de un alert, ¿cierto? Me envíe el valor por URL y me deje marcado acá el valor, el select con el dato que yo envié. Eso yo lo último ya lo hice, porque yo simplemente al recibir el valor por la URL ya me va a quedar marcado acá el elemento. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a colocar aquí en la función una condición, en este caso. Y acá arriba de la condición vamos a crear una variable, por ejemplo, llamada valor. Esa variable llamada valor va a ser igual a ¿qué cosa? A document.getElementById. ¿De qué cosa? En este caso de la variable valor, en este caso del ID valor que corresponde al select. Entonces vamos a decir acá valor punto valor, es decir, lo que seleccionó el usuario acá se va a guardar en esta funcionalidad JavaScript y lo vamos a almacenar en la variable valor. Luego vamos a preguntar acá en una condición si el valor es mayor o igual a 1, entonces hago algo, si no, no hago nada. Fíjate, por ejemplo, valer hola mundo. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Si el usuario elige la opción que dice seleccione, no debería enviarse y llamarse a la función. O sea, se va a llamar a la función, pero como va a entrar a esta condición, no debería hacer absolutamente nada. En el caso de que se elija alguno de los otros valores, fíjate acá por ejemplo, si se elija alguno de los otros valores, por ejemplo María Mardones o Pedro Menares, ahí sí, cierto, se debería hacer un llamado a lo que nosotros queremos hacer con la función. Veamos. Entonces, si yo elijo seleccione, no pasa nada, ¿te fijas? Y si elijo, por ejemplo, María Mardones, ahora sí, me dice hola mundo. Si elijo, por ejemplo, Pedro Menares, bueno, esto siempre aparece. Si elijo Pedro Menares, también, ¿cierto? Llama a hola mundo, luego no, María Mardones. Y si elijo seleccione, no pasa absolutamente nada, que es algo que también tenemos que saber manejar nosotros. Ok, ya hice eso, entonces ahora en lugar del alert, acá simplemente lo que tendría que hacer yo es un window.location. Y ese windows.location va a ser igual a ¿qué cosa? A vendedores.php, donde ese va a ser igual a la variable valor. Acá hicimos una concatenación, ¿cierto? Utilizando el operador más, que recuerda que en JavaScript lo que hace es permitirte concatenar y bueno, también se puede usar como operador aritmético, pero en este caso también nos está asociado a la concatenación de cadenas. Entonces, si nosotros ahora probamos, por ejemplo, vemos de nuevo, presionamos acá en vendedores, y elijo María Mardones, se envía el valor por la URL con este caso con el ID de María Mardones. Si elijo Pedro Menares, se envía el ID de Pedro Menares y queda marcado acá por default. Si elijo seleccione, no pasa nada, se mantiene tal cual, ¿cierto? Entonces ya esa funcionalidad la tenemos lista. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Tengo que hacer que aquí abajo se muestren los registros asociados a la opción que eligió el usuario. Que es importante manejar eso, ¿cierto? Si no, la verdad no tendría sentido lo que estamos haciendo. Entonces, vamos por eso, vamos a colocar manos en el código en esa parte. Para eso tenemos que ir nosotros, en este caso al archivo class, e ir a donde dice get vendedores, ¿cierto? Get vendedor por ID, ese lo usamos para el editar, y acá está get vendedores, ¿cierto? Ya tenemos eso más o menos resuelto. Si nosotros sabemos que para llamar, en este caso, a valores, que en este caso, perdón, para hacer consultas SQL sin parámetros en PHP-DateObject lo manejamos de esta manera, ¿correcto? Si no, tenemos que trabajar de esta otra manera que está acá abajo, ¿correcto? De esta forma que está acá abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a colocar aquí una condición. Vamos a colocarlo debajo aquí del self set names porque la verdad eso nos va a dar la posibilidad de no tener que escribir esa línea dos veces. Entonces ya, independientemente de cuál sea la consulta, eso siempre se va a cargar primero. Entonces preguntamos acá si existe
En este caso, si existe el valor que viene vía get, que se llama S, entonces vamos a ejecutar la consulta de una forma. Y si no existe, mantenemos esto. De hecho, podríamos hacerlo de esta forma. Solamente podríamos tomar esta parte y copiarla acá. ¿Por qué lo demás no? Voy a ordenar esto primero y te lo explico. ¿Por qué lo demás no? Porque independientemente de las dos consultas que hagamos, esto se va a repetir, que esto dice relación con que te retorne los valores de la raya vendedor, ¿cierto? Del atributo vendedor, ¿cierto? Y luego cerrar la conexión. Entonces, si existe la consulta, vamos a trabajar con parámetros y si no, la mantenemos tal cual. Ahora, ¿cómo manejamos la consulta con parámetros? Tomamos, por ejemplo, esta misma consulta, la copiamos y la pegamos acá arriba. Y ahora le tenemos que agregar nosotros otra condición al where. Entonces, punto and perdón, estoy un poco resfriado, muchachos. Y acá, ¿qué es lo que habría que preguntar en este caso? Si el ID supervisor en la tabla vendedor es igual al valor que viene por la URL. Me voy a asegurar y voy a ir a la tabla vendedores, o vendedor en este caso, y voy a ver cómo se llama el campo, porque el otro día tuve problemas con eso, ¿se acuerdan? Entonces, no me acuerdo si le puse ID supervisor. Ahí está, ID supervisor. Por ese campo tenemos que preguntar. Entonces, acá agregamos un AND. Podrías hacerlo con un join también, no sé, podrías hacerlo. Y de supervisor es igual a ¿qué cosa? A un comodín. ¿Por qué a un comodín? Recuerda que cuando trabaja con parámetros, por ejemplo, acá lo hicimos en la función getVendedorPorID, ¿cierto? Tienes que pasar un parámetro, en este caso un comodín, y luego hacer todo lo que está acá para poder cargar los valores, ¿cierto? De hecho, podríamos nosotros copiar y pegar esto mismo que tenemos aquí sin ningún tipo de problema y no funcionaría. Lo podemos copiar acá abajo y no tendríamos ningún tipo de problema. Ahora, como la sintaxis en este caso, del elemento asociado a pasar un valor, me obliga, ¿cierto?, a colocar el retorno del atributo dentro de la condición. Voy a tener que tomar lo que dejé acá abajo al final y colocarlo acá adentro, también acá arriba, ¿cierto?, para evitarme problemas. Entonces ahora, la consulta SQL, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir, en el caso de que exista el valor, la consulta tiene un parámetro asociado y en este caso aquí en el stmt execute, ¿cierto? Le paso el valor. Ahora acá dice ID y debiera ser, ¿cierto? Debiera ser un get s. Ahí sí. Y bueno, lo demás se repite siempre lo mismo. El while llena el atributo y luego retorno el atributo y cierro la conexión. Ahora si yo lo pruebo, si yo lo pruebo, vamos a ver, en este caso vamos a presionar en vendedores. Fíjate, me muestra todos los vendedores, no hay ningún problema. Si elijo María Mardones, ya. Si elijo Pedro Menares, no pasa nada. Si elijo vendedores, bien. No me está funcionando, pero no hay que alarmarse acá. Acá hay que pensar por qué no te está funcionando, César. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda siempre acá? Es imprimir la consulta en pantalla para ver qué es lo que te está retornando. Entonces acá vamos a hacer esto. En el caso de que esa condición se cumpla y en el caso de que no, ejecutamos acá también un echo SQL. Por ahí podrías colocarle un salto en línea al lado porque seguramente va a imprimirse al lado de algo que no necesites. Entonces, ahí sí. Por lo tanto, ahora vendedores y, ok, se ejecutó esta consulta. Perfecto. Si ahora decimos María Mardones, se ejecutó esta otra consulta que está acá. Vamos a probarla, vamos a probar esta consulta a ver si tiene algún error. Acá recuerda, debes cambiar el valor, ¿cierto?, por el ID del supervisor. Ah, y hacer lo que me equivoqué ya, no le puse el prefijo, mira. Exacto, me da un prefijo, entonces acá debiera ser B punto. Y ahí sí me debería mostrar los vendedores asociados. Exactamente, en eso me equivoqué. ¿Viste que es bueno muchas veces imprimir la consulta en pantalla? Entonces acá
En el caso del ID supervisor, debiera llevar una B adelante. ¿Y por qué una B adelante? Porque recuerda que estás haciendo una consulta multitabla, en donde dices from vendedor y le colocas un alias a vendedor, que en este caso es la V. Y luego el supervisor también recibe o carga sus datos en un alias, ¿cierto? Por lo tanto, cada campo de la tabla supervisor que tú llames tiene que estar asociado al alias S. Por eso no me cargaba. Entonces ahora sí, si lo probamos, actualizamos, me debieran cargar solamente los de María Mardones, Pedro Menares, y me cargan solamente los de Pedro Menares. Puedo verlos todos. Ahí están todos, ¿cierto? Interesante, ¿verdad? Interesante funcionalidad que ya nos permite manejar nuestra aplicación con un poquito más de profesionalismo, a pesar de que está muy básica y eso yo lo asumo, ¿cierto? Pero a mí, a pesar de que me digan que me doy vuelta es lo mismo, creo que es importante enseñarte lógica más que ahora programar. Después vamos a hacer un carro de compra, muchachos. Vamos a hacer un carro de compra con MVC. Ya estoy preparando todo, así que vamos a paso de vencedores, como dice alguien por ahí. Ok, vamos ahora con el módulo de vendedores, porque ya nosotros estamos, de supervisores, perdón, porque ya el módulo de vendedores ahora sí está listo. Vamos entonces a manejar ahora el módulo de supervisores. Vamos a crear el archivo supervisores. Podría sacarle una copia a vendedores, por ejemplo. Sí. Nos abrimos. Y en este caso acá el title debiera ser supervisores. Correcto. Agregar supervisor, acá debiera decir supervisor, ¿cierto? Este es el enlace, ¿cierto? Que va a agregar supervisor. Acá add, vamos a escribir add supervisor. Si yo lo pruebo ahora en el navegador, ahí está, ¿cierto? El módulo de supervisores. Una cosa importante que podríamos hacer para que no se confunda tanto esto, colocarle un título ahí arriba. Entonces lo vamos a hacer, como estoy cargando todo en una tablita yo, podría colocar aquí abajo un H2 que diga vendedores acá, y acá en supervisores debajo del agregar, arriba del agregar, un H2 que diga supervisores. Un poco para dar mayor usabilidad. Entonces ahí supervisores, ¿cierto? Vendedores. Ahí sí es cierto que queda un poquito más ordenado. Ok, ¿qué me queda ahora? Cargar acá a los supervisores, ¿cierto? Y agregar y editarlos. Voy a borrar ese select porque aquí ya no tiene nada que hacer. Entonces el tr donde está el select lo voy a sacar, porque acá por lo menos creo que no me va a servir, y si me sirve lo traigo de nuevo. Se fue. Ya no está. Ahora, ¿qué campos tiene el supervisor? En este caso, vamos a ver aquí. Vamos a hacer un examinar, y en este caso el supervisor tiene el ID supervisor, nombre, correo, teléfono. Entonces tenemos el nombre, correo, teléfono. Este campo ya no va. Pero aquí en este campo vamos a colocar otra cosa. Nosotros vamos a colocar vendedores. Los vendedores asociados a este supervisor. Y aquí, en este caso, donde cargan los valores acá abajo, vamos a cargar los datos. Entonces, la idea es que acá, en lugar de el nombre, diga ir a ver vendedores. Por ejemplo, de hecho, fíjate que me estoy basando en el mismo esquema del módulo anterior, un poco de reciclaje. Tendríamos que cambiar el método acá. Ahora, en lugar de get vendedores, debiera decir, tal como el método que estamos usando aquí, ¿cierto? Para el select, get supervisores. Entonces acá coloco get supervisores y listo. Con eso yo ya debería tener cargados los datos de los vendedores, de los supervisores. Ahora aquí, en lugar de vendedores, nombre, correo, teléfono, y acá en el cuarto campo debiera decir un href, ¿cierto? Pero voy a colocarlo todo de nuevo ahí para que se vea bien. Entonces ese es el TD. Vamos a colocarle cualquier cosa ahí para que gráficamente lo veamos primero en línea. El edit vendedor ahora debiera llevarme a edit supervisor, ¿cierto? Donde ID es igual a ID supervisor.
¿verdad? Que de hecho aquí nombre, correo, teléfono, ¿cierto? Y de supervisor, y acá debiera decir nombre, que recuerda que este es el title que uno usa, editar vendedor, y acá también, en este caso, eliminar datos supervisor, que en este caso, perdón, debiera ser nombre. Hoy estoy demasiado enfermo de la garganta, muchachos, así que si mi voz suena un poco raro les pido disculpas. Entonces, ya si te fijas, reciclamos un poco el código y ahora ya tenemos cargado el listado de vendedores. Simplemente hicimos lo que técnicamente se llama reciclar. Bueno, aquí tengo que cambiarle el title a ese enlace y ahora donde dice vendedores, yo voy a crear un enlace para ir a ver los vendedores por supervisor que tengo acá mismo, para ir reciclando. La idea es que el sistema me traiga acá. ¿Para qué voy a hacer un módulo aparte, cierto? Si ya lo tengo hecho. Creo que no tiene mucho sentido. Entonces vamos a ir a supervisores, vamos a cambiarle el title, primero el enlace que dice agregar, en lugar de agregar supervisor, vendedor debe decir agregar supervisor, y acá donde yo coloqué las letras S ahí medias raras, vamos a colocar una href con un title que diga ver vendedores. Podría colocarlo esto con mayúscula. Y ahí también en el título y en el texto, ver vendedores. ¿Y a dónde debiera ir esto? Debiera ir acá a vendedores.php, donde S es igual a ¿qué cosa? Al ID del supervisor. ¿Te fijas? Entonces, lo que hicimos en los vendedores ya perfectamente nos sirve para utilizarlo en el módulo de supervisores. Mira, fíjate. Ahora, yo acá estoy en el módulo de supervisores y tengo la opción de ir a ver los vendedores, ¿cierto? Ver vendedores y llego acá a ver los vendedores del supervisor, en este caso asociado. Interesante, ¿verdad? Tengo que hacer este enlace, el supervisor, ya vamos para allá, tranquilos, no nos compliquemos. Por lo pronto, manejemos esto de los supervisores acá. Entonces, ver vendedores, vamos a colocarle en el title acá también, en el title que le colocamos a ese enlace, vamos a colocar aquí ver vendedores de, y la idea es que aquí cargue los datos con el nombre de la persona, porque gráficamente se va a ver un poquito más entendible. Entonces, nombre. Por lo tanto, ahora si actualizo acá, ahora coloco el mouse, ¿cierto? Y me dice ver vendedores de María Mardones, o más abajo, ver vendedores de Pedro Menar. ¿Se fijan? Por ahí también es interesante tener eso en consideración. Ok, ya tenemos lista esta parte del módulo de vendedores. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta de supervisores, perdón. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta agregar un supervisor, editarlo y eliminarlo, pero recuerda que la eliminación todavía no la vamos a hacer. De hecho, ya una de las validaciones que hay que hacer para eliminar un supervisor es precisamente que no haya ningún vendedor asociado, que ya lo que ya es un dato importante a tener en consideración. Por ahí después a esto, voy a ver si lo hago acá o en otro módulo, vamos a agregarle otro campito acá que diga, otro campo, que diga por ejemplo ver ventas de los vendedores. Sería interesante también hacer eso. O ya tú perfectamente lo podrías hacer si tienes ya el modelo de datos hecho acá, porque si te fijas, estos, no sé cuántos videos voy a ocupar para esto, pero básicamente siempre va a ser lo mismo. Ir haciendo toma de datos, ingresar, eliminar y editar. Entonces la verdad más que todo es también para poner en práctica lo que vamos realizando. ¿Ok? Bien, hay que hacer el agregar supervisor. También eso es sencillo. Podríamos replicar un poco lo que tenemos en otro lado, pero vamos a copiar, por ejemplo, este mismo archivo supervisores. Vamos a sacar una copia. ¿Cómo se debe llamar el archivo? Se debe llamar add supervisor. Entonces voy a copiar acá arriba. Add supervisor, lo abro. Ahí está. Le voy a cambiar acá el título. Acá en el title, agregar supervisores. Acá en el título también, agregar supervisores. Ahí está, perfecto. Voy a quitar eso. Eso ahora debiera ser tal como lo hicimos acá en el vendedores. Debiera ser un botón volver atrás, ¿cierto? Entonces vamos a abrir el agregar vendedores y le vamos a reciclar algunas cositas ahí que nos van a servir. Primero, nos va a servir acá, de hecho este también le vamos a tener que colocar el título que le colocamos al otro, entonces
agregar vendedores y teníamos que bueno, eso ya lo teníamos hecho ya acá. Estamos utilizando la palabra crear, entonces bueno, ocupemos la palabra crear acá, da lo mismo, la verdad no tiene mayor sentido. Crear. Voy a borrar esta tabla, ¿cierto? Porque ya no la voy a ocupar, creo, estoy seguro. Y me voy a quedar con esto. Ese es el agregar vendedor. Ahí vuelvo a vendedores, supervisores, agregar supervisor, crear supervisores. Perfecto. Ahora, ¿cómo creamos el formulario acá? No me acuerdo. Podríamos tomarlo y copiar el mismo formulario que teníamos acá en agregar vendedores. Lo copiamos aquí, entonces el action tiene que estar vacío. Usamos el método post. Necesitamos un nombre, un teléfono, un correo. El supervisor no lo necesitamos. Por lo tanto, no lo vamos a usar. Vamos a borrar junto el BR también que tiene asociado. Listo, y el grabar sí y el botón crear se mantiene. Entonces, listo, ahora sí podemos nosotros crearnos un supervisor sin ningún tipo de problema. Te fijas que uno ya básicamente va reciclando algunas cosas, donde se va a colocar un poco más complejo el asunto, pero no tanto, por ejemplo, es cuando hagamos las facturas. Pero tampoco es algo del otro mundo, porque en realidad las vamos a mostrar acá gráficamente solamente. Entonces simplemente siempre va a hacer mostrar información a la larga lo que vamos a realizar. Por lo tanto no tiene tampoco mayor complicación. Entonces hagamos la funcionalidad de agregar supervisor. Por ahí podrías colocarle tú una validación JavaScript. En mi caso no lo voy a hacer, simplemente voy a colocar acá arriba la condición para poder recibir esos datos, ¿cierto? Un exit al final. Y acá preguntamos si existe el valor que viene vía get, que se llama... Perdón, si existe el valor post, ahí sí, llamado grabar, y ese valor post, grabar, es igual a así. Entonces se ejecuta un exit y hacemos un llamado a la instancia atrás, en este caso un método llamado add supervisor. Perfecto. Entonces si se envía el formulario va a llegar aquí. Ahora si lo envío me va a dar un error porque me va a decir que el método no existe. Claro, ¿cierto? Ahí me dice call to undefined, ¿cierto? Porque no he creado ese método, yo lo vamos a crear en la zona de nuestra clase de los supervisores. Entonces ahí está. Vamos a ir para allá. Aquí estamos en la zona de los supervisores, entonces vamos a crear ese método aquí, por ejemplo, public function add supervisores. Y ahora sí, pero por ahí me lo copié con eso. Ahí sí. Entonces ahora debería aparecer la página en blanco porque no he hecho nada en el método. Exacto. Bien, ahora voy a reciclar un par de cosas del método addVendedor. Por ejemplo, voy a tomar esto. En realidad podría reciclarlo todo, ¿eh? Voy a traerme todo y fíjate que a la larga va a ser exactamente lo mismo. Mira. Voy a copiar todo acá adentro y voy a ir reciclando algunas cosas. Por ejemplo, necesito validar el nombre, que no esté vacío, el teléfono, el correo, ¿cierto? ¿Qué más? Si revisamos acá, nombre, correo, teléfono, nada más que eso. Ahí se fue a crear un vendedor, ¿te fijas? Bueno, son detalles eso, ¿verdad? Agregar supervisor. ¿Por qué se fue a crear el vendedor? Porque copié y pegué el mismo código. Entonces, validamos que el nombre no esté vacío, el teléfono, el correo, ya este campo y de supervisor no existe. Por lo tanto, no lo usamos. En el caso de que los valores estén vacíos, ¿a dónde lo vamos a devolver al usuario? A add supervisor, con el m igual a 1. Por lo tanto, ahora si yo presiono acá sin colocar nada en los campos, me trae para acá, ¿cierto? Y con el valor m igual a 1. Por lo tanto, eso ya está funcionando. Luego hacemos el set names, inserinto, ¿cómo se llama la tabla? Supervisor. Voy a verificar que sea una S y no una D. Bien, supervisor. Values, ¿cuántos campos necesito? Nombre, correo, teléfono y nada más. Por lo tanto, aquí hay un valor que está de más, que es el ID supervisor. Tampoco lo vamos a ocupar acá en este bin value. Luego se ejecuta la consulta, ¿cierto? Tal cual, y hacemos un location a add supervisor.
con m igual a 2. Así de sencillo. Ya fíjate que no nos complicamos escribiendo línea por línea porque ya esto la tabla es bien parecida a la de vendedores, entonces nos servía perfectamente lo que traíamos ya hecho. Ahora lo voy a probar porque siempre hay que probar las cosas. Voy a crear un vendedor, un supervisor, por ejemplo César Cancino, mi teléfono, qué sé yo, y mi correo, y lo creamos. Perfecto, ahora me llegó m igual a 2 y si yo voy a supervisores, ahí tengo ahora creado César Cancino Zapata con el ID número 3. No tengo vendedores asociados, ¿cierto? Pero ya vemos que está funcionando. ¿Qué es lo que tendría que hacer yo ahora? Traerme esta parte del código de add vendedores, ¿cierto? Que es el código con el cual mostramos el mensaje, ¿cierto? Entonces lo voy a copiar. Lo voy a copiar aquí debajo donde está el título. Listo. Los datos, si el valor que viene es 1, los datos están vacíos. Y si el valor es 2, el registro ha sido creado exitosamente. Entonces, de hecho, ojo, esto tú lo podrías crear en lo podríamos colocar en una función. Sería interesante también colocarlo en una función para evitar estar escribiendo tanto y colocando tanto código, ¿cierto? Por ahí también sería interesante hacer eso. Es un desafío que te pongo ahí para que a ver si alguno de ustedes lo hace y lo comparte en los comentarios o me lo manda al correo y yo no tengo ningún problema de colocarlo acá. Es re sencillo, muchachos. Colocan esto mismo en una función y en vez de colocar el valor acá adentro lo pueden retornar en una variable. Entonces voy a crear otro supervisor, por ejemplo, qué sé yo, Juan Catalán, el teléfono de Juan, Juanito arroba hotmail.com, lo creo y me dice ahora sí, el registro ha sido creado exitosamente porque viene la variable m igual a 2. ¿Qué me falta aquí? Me falta colocar el botón de volver atrás para ir de nuevo a supervisores, que también lo puedo reciclar de add vendedores, ¿cierto? Eso va arriba del botón, ¿cierto? Del título, entonces, perfecto. Ahora, ¿a dónde debiera ir esto? A supervisores. Bueno, dice volver atrás, entonces no hay ningún problema. Ahora sí, yo puedo volver atrás y vuelvo a supervisores. Interesante, ¿verdad? Ver vendedores, ¿cierto? Y todo el tema. Por ahí podríamos validar acá en vendedores que cuando se llame algún supervisor y no hayan valores, no hayan vendedores, que el sistema me lo diga. Acá también perfectamente podrías hacer eso. Mira, por ejemplo, aquí en vendedores podríamos validar que si el valor S, y en este caso la variable, en este caso datos, no te trae registros, no muestro esto simplemente. Un poco para validar. Para eso tendríamos que tomar el método y validarlo más arriba, por ejemplo acá. Listo. Y aquí hacer una condición. Aquí una condición. Else. ¿Y cuál es la idea? La idea es que sí, fíjate, si por ejemplo size of de la variable datos es igual a 0, entonces muestro una cosa. Y si no, sigo mostrando esto que tengo acá, pues muchachos. Exacto, tal cual. Entonces tendría que mostrar esto mismo con el ciclo for y todo, ¿cierto? Lo tendría que mostrar donde si la consulta no me trae registros, no muestro eso. Y si la consulta me trae registros, muestro esto que está acá. Aquí tendría que cerrar, ¿sí? En este caso aquí arriba. Tendría que cerrar la consulta para no tener ningún tipo de problema. Y por ejemplo, si es que no vienen registros, podría yo generar un TR con un coolSpam6, igual como lo tengo acá, ¿cierto? Por ejemplo, podría generar aquí un TR con un TD, un align, por ejemplo, center y un coolSpam de 6 también. Y podríamos decir no hay vendedores asociados a este supervisor. Vamos a ver. En el 1 hay... Uy, tenemos un error de sintaxis. Vamos a ver. Voy a hacer todo de nuevo porque parece que se mareó con el copy-paste que hice. A ver.
Vamos a sacar esto de aquí. Ok. Entonces, vamos a este else. Vamos a hacer una cosa más simpática, lo vamos a cerrar acá abajo. Listo. Y aquí entonces, si se coloca el cierre, sí, me había mareado donde se había copiado y pegado todo, entonces por ahí el sistema como que se tendió a confundir. Y aquí podríamos colocar tr con un td fácil primero, hola, para ver si funciona. Entonces, ahora sí, Pedro Menares, Juan Catalán, hola, no tiene registros. César Cancino tampoco tiene registros, María Mardones sí tiene, y Pedro Menares sí tiene. Entonces ahora sí, te fijas que se haya mareado donde haya copiado y pegado todo. Entonces a este le colocamos el cool spam 6 y lo alineamos por ejemplo al centro y podríamos colocar esto en una negrita por ejemplo, con un strong que diga no hay registros asociados a este vendedor. Listo. Está cerrado el código acá, está cerrado aquí, por lo tanto no debería dar mayores problemas. Vemos Juan Catalán, María Mardones, Juan Catalán, me está dando problemas todavía, a ver. Ah, le coloqué style en vez de strong, por eso. Strong. Que ya me parecía raro el color que me estaba mostrando. Ahí sí, strong. Ahora sí, no hay registros asociados. Pedro Menares sí tiene. César Cancino tampoco tiene vendedores. María Mardones. Ahora sí, por ejemplo, le agrego un vendedor. Por ejemplo, Andrés Iniesta. No sé si lo conocen. andrescrack.com. Y le voy a decir que yo soy su supervisor, su director técnico. Sueñes. Ahí se creó. Y ahora yo, por ejemplo, voy acá a los vendedores y veo César Cancino y ahora tengo a Andrés Iniesta. Puedo llegar desde acá desde supervisores también, ¿cierto? Y ver acá a César Cancino y igual, ¿cierto? Llego a ver a Andrés Iniesta. Interesante, ¿verdad? ¿Qué me falta ahora para terminar el video? El tema de la edición de los supervisores, pero eso es fácil también, muchachos. Simplemente tienen que replicar el módulo de agregar supervisor. Entonces, vamos a replicarlo. Una copia. ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a ver si ya le hayamos colocado nombre. Editar. Edit supervisor se debería llamar, ¿cierto? Ahí está, edit supervisor. Copiamos y lo pegamos acá en la copia que hicimos. Listo. Aquí debiera decir editar. En el título también debiera decir editar. Acá deberíamos, en este caso, siempre cargar los valores del supervisor y crear, ¿cierto?, el input de tipo ID. Recuerda, con el name, en este caso cualquier name, yo le voy a poner ID, por ejemplo, y el valor es asociado al valor que viene por la URL. Echo get, ¿cierto? ¿Y cómo se llama el valor que viene por la URL? Se llama ID, creo, ¿cierto? A ver, vamos a ver. ID, exactamente. Entonces, a ese campo le agregamos el valor ID. Por lo tanto, ahora si revisamos, ahí está, editar supervisores. Si voy a ver el código fuente acá abajo, ahora ahí está el mismo ID que viene por la URL, lo guardamos nosotros en un campo de tipo ID para luego poder enviarlo vía post en conjunto. Perdón por eso. Perdón por ese mensajito. Decía que recuperamos el valor vía jet y luego, cierto, lo enviamos vía post a través del formulario, que esa es la idea. Voy a cambiarle el texto al botón que dice crear y ahora el botón se debiera llamar editar. 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 Listo. Entonces, ¿qué me queda ahora? Cargar los datos del supervisor acá y hacer la edición. Un paseo en bicicleta eso, muchachos. Así tenemos que hacer el método para mostrar los supervisores, ¿cierto? Por un ID podríamos perfectamente nosotros copiar el método getVendedores por ID. Perfectamente lo podríamos copiar. Y lo podríamos copiar aquí en supervisores, por ejemplo aquí. Le cambiamos el nombre, aquí me faltó traer una letra P de public. Y acá debiera decir get
get supervisores por ID, vamos a pasar el parámetro, ¿cierto? Para que este método pueda ser reutilizable. Entonces, si existe ese valor, generamos la consulta, ¿cierto? Y si no, redireccionamos a error.php. ¿Cuál es la consulta? Es select id supervisor. Aquí es donde tienes que tener cuidado siempre con los nombres de los campos cuando vas a reciclar. Por ahí se ve fácil y tedioso lo que estoy haciendo, pero ojo, ¿eh? Muchas veces los alumnos se marean cuando copian y pegan porque se les van estos detalles de estar cambiando los valores. Entonces, si te es más fácil escribir todo de nuevo, aunque te dé flojera, hazlo. Sobre todo, ese consejo se lo doy a las personas que son más novatas en esto, ¿cierto? Que están recién integrándose al trabajo con PHP o con cualquier lenguaje de programación. Te recomiendo que escribas todo a código y no copies y pegues nada. Después, cuando seas más avanzado en esto, ¿verdad? Vas a ver que ya copiar y pegar siempre lo vas a hacer con más confianza porque vas a saber lo que estás copiando y pegando. Ojo con eso. Entonces, la consulta, select id supervisor, nombre, teléfono, from supervisor, donde id supervisor es igual, ¿cierto?, a el comodín. Luego, ¿cómo se llama el atributo que estamos usando? Se llama super. Por lo tanto, acá debemos cargar los datos en la variable, en el atributo super, y acá también retornar el atributo super. Perfecto, entonces ahora simplemente con eso, bueno, actualizo a ver si tengo algún error, nada. Ahora con eso yo podría tomar este método tal cual. Fíjate que acá en el método, en el archivo edit vendedor, fíjate que acá arriba lo cargamos al principio e hicimos una consulta para validar si es que los datos vienen vacíos. Vamos a tomarla y lo vamos a cargar acá arriba de supervisor también. Aquí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Si get supervisor, en este caso acá, si get supervisor por ID, en el que se guarda en la variable datos, es igual a 0, recuerda que se muestra error.php. Luego, acá esto es para validar que se reciba el formulario y deberíamos cargar, ¿cierto? En lugar de add supervisor, deberíamos cargar edit supervisor. Ahora cargamos los datos en los campos, ¿cierto? Primero vamos a probar esto. Tenemos un error. Yo creo que dice call to undefined, creo que lo llamé get supervisores, exactamente. Mejor usemos la técnica del copy-paste, así nos evitamos problemas. Get supervisores por ID. Y ahora sí, no hay ningún problema. Si yo cargo un ID que no existe, él me muestra error, ¿cierto?, indicándome que la página no ha sido encontrada. Vamos a cargar nuevamente los datos de este supervisor y le vamos a cargar sus valores por defecto en los inputs. Ahora es más fácil porque no tenemos que hacer un select, ¿verdad?, ni nada de eso. Entonces simplemente acá decimos value echo datos. En este caso la posición es 0 y cargamos el nombre. Hacemos lo mismo con el correo y el teléfono, ¿cierto? Teléfono. Viste que esto es entretenido en la medida de que uno lo sepa hacer bien. Ya después te vas a ir acostumbrando a hacer este tipo de cosas. Teléfono y correo. Ahora sí, debieran cargar los valores acá, ¿cierto? Juan Catalán, su correo y su teléfono. Si yo presiono en editar, llegan los datos vía post, se ejecuta la condición, pero me dice exactamente que el método edit supervisor no existe porque no lo he creado todavía. Voy a crearlo. ¿Dónde lo tengo que crear? Aquí en la zona de supervisores. Podrías crear varias clases también, por eso yo te separé el código, para que sepas más o menos lo que tienes que ir creando. Entonces, voy a colocarlo acá abajo, por ejemplo, public function, edit supervisor, lo mismo, y podría perfectamente copiar y pegar lo que tengo en el método edit vendedor. Fíjate, me va a servir igual, mira, fíjate. Voy a copiarlo, lo voy a pegar y en este caso esto se mantiene, ¿cierto? Menos esta última parte, porque no necesito validar un ID supervisor. En el caso de que los datos estén vacíos, ¿a dónde va a ir? A edit supervisor con m igual a 1 y el valor por la URL. Luego update, acá cambiamos la consulta, en este caso update supervisor, ¿es supervisor o supervisores? Se me olvida a mí, supervisor, ¿sí?
El nombre, teléfono, correo, este campo ya no va, por lo tanto esta coma de acá arriba no va. Recuerda que el último campo siempre antes del where no lleva coma, importante tener en consideración eso. Y en este caso acá debe ser ID supervisor. Acá también hay que quitar uno de los valores, en este caso el ID supervisor. Y aquí sí, ojo, tienes que cambiarle la posición. Este tiene que tener la posición número 4. ¿Por qué? Porque ahora fíjate, 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora este debiera ser la posición número 4. Si se ejecuta la consulta, entonces en este caso hacemos el execute, ¿cierto? Y luego un header location a edit supervisor y lo mismo, ¿cierto? Con la m igual a 2 y el id por la URL. Entonces, veamos. Perfecto, vamos a ver. Hacemos clic. El registro se ha editado correctamente. Juan Catalán Peña, por ejemplo. Y ahora sí se llama Juan Catalán Peña. Le cambié el valor, ¿te fijas? Juan Catalán Peña. Le voy a cambiar, por ejemplo, ahora. Presioné donde no era, parece. Juan Catalán Peña. Editar. Juan Catalán Peña González, por ejemplo. Voy a cambiarle el email con puros 1. Y lo mismo. ¿Te fijas? Podríamos nosotros validar los correos electrónicos en PHP con expresiones regulares. Yo voy a ver si les paso una función. Creo que ya me había comprometido, se me había olvidado. De hecho, fíjate que tengo el email aquí en el teléfono. Voy a cambiarlo y aquí el teléfono. Vamos a colocar cualquier cosa. Ahora sí. Entonces ahí sí queda mejor guardada la información. Si no recibe nada, o si bien va a alguno de los campos vacíos, me dice que los datos están vacíos, sí, no hace nada, no cambia absolutamente nada. Si viene algún valor ID, nuevamente, que no existe, él me dice que esta página no es encontrada. Interesante, ¿verdad? Entonces ahora ya tenemos dos módulos funcionales en su totalidad. Por ahí, cierto, ojo, a supervisores va a haber que agregarle otro campo acá, que va a estar asociado a otra cosa, pero ya lo vamos a ver más adelante. Nos falta los eliminar, pero recuerda que eso está asociado a integridad referencial, entonces lo vamos a dejar stand-by por ahora hasta que tengamos la aplicación completa. Bien, espero que se haya entendido el video, quizás por ahí más de alguien, yo sobre todo a los que son novatos les recomiendo que esto no lo copien y lo peguen, sino que lo hagan, lo que yo hice acá para poder mostrar a los vendedores, ¿cierto? Lo hagan paso a paso, ¿ok? Y ya el tema de los supervisores, bueno, yo copié y pegué, pero si en tu caso, te recuerdo, si te es más fácil escribir todo lo que hicimos y es para tu aprendizaje, no para el mío, recuerda, porque yo ya sé hacer esto, entonces la idea es que si tú estás aprendiendo, consejo y con mucha humildad por supuesto, yo no soy profesor ni nada, ni tengo título de profesor ni nada, pero sí tengo experiencia y en base a mi humilde experiencia no conozco otra forma mejor para aprender a programar que escribir código. ¿Ok? Así que eso chicos, gracias, Dios los bendiga a todos siempre y un saludo desde su web de siempre www.cesarcancino.com.